Para echarles nace a partir de unas reflexiones de un artículo que fue publicado hace aproximadamente un año. La ponencia no es sobre el artículo, pero sí la reflexión parte de ahí. Es un artículo que se llama La Escuela Máquina de Guerra, que fue publicado en la revista Praxis de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Se puede googlear ahí, ¿cierto? La cuestión es que en este artículo se plantea la existencia de dos escuelas. Esto lo digo rápidamente porque, como digo, no es el centro de la ponencia. Entonces, tenemos la escuela que todos conocemos, que es la escuela institucional. ¿Sí? La institución que todos conocemos con sus reglas, normas, reglamentos, formas de ser en la escuela. Pero, contrario a esa escuela, también aparece una escuela que es una máquina de guerra, ¿sí? Donde se aprenden otras cosas, a veces quizás más importantes que las que aprendemos en la escuela institucional formal, ¿cierto? En la escuela máquina de guerra, las personas, los estudiantes, aprenden a relacionarse entre ellos para generar rupturas precisamente en esta escuela institución, y se forman cosas tan importantes como la amistad, la lealtad, la honestidad, la firmeza, ¿sí? En algo que la escuela institución siempre señala como falla, como error, como indisciplina. Ejemplo, cuando con otros compañeros nos salíamos para escaparnos del colegio, ¿cierto? Bueno, no sé si algunos lo han hecho, pero para escaparse del colegio eso no es tan sencillo. Muchas veces requiere la complicidad de varios compañeros. Y en esa complicidad se desarrollan lazos de amistad tan fuertes, de confianza, de honestidad, de aprender a guardar el secreto, que se aprenden cosas que son mucho más importantes a veces para la vida que lo que aprendemos de esta escuela. Lo que caracteriza a esta escuela es que ahí el niño todavía es lo que, en mi opinión, no debería dejar de ser nunca, ¿cierto? Acá tiene la posibilidad de todavía ser un animal. Y ahí, con el respeto de la compañera Laura que dio la ponencia esta mañana, que la conozco, también le tengo mucho aprecio, porque ella habla de la formación de humanos. Yo me alejo un poco de eso y más bien creo en el libre desarrollo de nuestra animalidad, ¿sí? Porque al lado de la animalidad están aspectos también muy nuestros de los que no nos podemos desprender. Por ejemplo, en la animalidad está la pasión, la fuerza, el desenfreno. Mientras que al lado de la institucional está más la idea del ciudadano, la idea del ser racional, del ser que controla sus emociones y sus impulsos. Muy disciplinar, correcto, sí. Y acá estamos más bien del lado un poco del desorden, que no se trata tampoco de dejarnos avasallar por el caos o el desorden, pero sí creo que es importante siempre dejar que entre algo de desorden y de caos en nuestra vida, porque el caos de alguna manera nos impulsa y nos mueve siempre a transformarnos constantemente, ¿cierto? Entonces, digamos, en términos nietzscheanos, esto sería lo que llamaría lo dionisiaco y lo apolíneo. Entonces, en este lado la ponencia está más del lado de lo que en un sentido nietzscheano llamaríamos lo dionisiaco. Y ahora, perdón, aquí allá. ¿Control qué? ¿P? Ok. Entonces, la propuesta es, digamos, la educación que todos conocemos
trata sobre todo de formar ciudadanía, y de hecho de eso se habla mucho actualmente, ¿cierto? La formación de ciudadanos. Ahora, el formar ciudadanos también implica un precio, que en mi opinión es bastante alto. Nosotros como maestros, sobre todo quienes trabajan con niños o van a trabajar con niños, debemos tener claro que para nosotros poder formar al ciudadano, para poder meter un ciudadano ahí donde está el niño, hay que matar justamente al niño, es decir, hay que matar al animal. Hay que sacar el animal que está ahí adentro y meter el ciudadano que tendría esas características, es un ser racional, que controla sus impulsos y todo ese. En mi opinión es un precio muy alto. Pero eso es lo que hace la pedagogía como saber institucional. O sea, la pedagogía que todos conocemos es una pedagogía que se piensa en la educación, la escuela, los pelados, todo eso, pero se lo piensa solo en relación a lo institucional. Y las instituciones finalmente son la formación del Estado, ¿cierto? Entonces, contrario a esto, estaría, o como crítica de esta pedagogía, aparecería la crítica pedagógica. Porque la crítica pedagógica sería la crítica justamente de esta pedagogía que todos conocemos y que nos enseñan y que es extremadamente tradicional. Ahora, pero ¿cómo sería pertinente hacer una crítica pedagógica? La pedagogía institucional piensa la formación del ciudadano y la formación del ciudadano, está ligada también a esa ciudadanía a la que pertenece. Por eso hablamos del Estado-Nación y la idea de formar personas que se identifiquen con esa nación. Algo con lo que yo he chocado siempre bastante, sobre todo porque, por ejemplo, ya es una cosa muy personal, jamás le he encontrado ningún sentido ni realidad al himno nacional. Sin embargo, lo cantamos, lo reproducimos, porque la pedagogía institucional siempre está ahí marcando de alguna manera la insistencia de que usted crea que existe ese país, que en últimas no es más que un discurso y un relato, a veces lleno de falsedades. Entonces, para poder hacer una crítica pedagógica sería necesario distanciarse de esa pedagogía tradicional, ¿sí? Y apoyarse en la antropopedagogía. Ok, todo eso no existe, apenas me lo estoy inventando, pero la antropopedagogía se distancia de algo que se conoce, es existe sí una antropología pedagógica, pero en la antropología pedagógica lo que se suele hacer es ver de qué manera se involucran en los procesos educativos los estudios culturales, ¿sí? Pero se hace siempre pensando en el estudiante, en el niño, desde ese ciudadano. Sin embargo, la crítica pedagógica se basa en la antropopedagogía, que significa pensar en el ser humano como ser humano, es decir, cuáles son las características o qué es eso que nos condiciona y nos hace en un momento determinado ejercer la humanidad. Entonces ya no se trata de entender al ser humano como algo que existe o que es, sino como algo que deviene en ciertos momentos, pero que no es una constante. Es decir, la humanidad es una práctica, no es una constante, porque hay momentos en los cuales nosotros somos bastante animales y son quizás los momentos más placenteros de nuestra existencia. Y no entendemos por qué o dónde nace esa renuncia a la animalidad. De hecho, desde relatos muy antiguos han mostrado eso. Y uno que todos conocemos, y por eso lo uso porque, digamos, estamos más familiarizados, es por ejemplo lo que aparece en el Génesis respecto al pecado original o respecto a la imagen que todos tenemos, digamos, casi que enraizada del diablo, ¿cierto? Porque en la mayoría de imágenes que tenemos del diablo, el diablo suele ser una persona con cachos, con cola, con alas, en ocasiones de murciélago, lo que sea. Pero ¿qué son los cachos? ¿Qué son las colas? ¿Qué son los colmillos? Si no son cosas que vienen del reino animal. Es decir, que parece ser que lo que hace diablo al diablo es ser un ser humano que deja ver su lado animal. Entonces hemos satanizado nuestro lado animal a tal punto que pretendemos ocultarlo constantemente. Y por eso remitimos al Génesis de la Biblia,
porque ahí siempre, y yo he insistido, quizá la lectura no la hemos hecho adecuadamente, el pecado original no es el consumo del fruto prohibido, sino lo que se hace inmediatamente después. Porque una vez el fruto prohibido es consumido, lo primero que hace Adán y Eva es cubrirse, ¿cierto? Inventar el vestido, porque eso no existía. Entonces, el taparse implica como una vergüenza de esa animalidad nuestra, ¿sí? Ese supuesto pudor que debe existir entre nosotros, y una vergüenza sobre el mismo cuerpo y sobre nuestra sexualidad y sobre nuestro propio disfrute, ¿verdad? Entonces, solamente si pensamos en la formación, no como formación de ciudadanos, sino como formación de seres humanos, como condiciones de posibilidad, podemos distanciarnos de este cuento, ¿sí? Imagínate, apenas estoy metido, voy con la primera. Entonces, digamos, incluso hace un año había hecho una invitación con esta primera parte también, que tuve la oportunidad también de traer otra ponencia, pero trato de que estén como de alguna manera relacionadas. Digamos, este es un texto con el que me gusta jugar, hacer un juego de palabras ahí, porque al pensar en educación yo no puedo, tal vez también por mi formación como filósofo, separar la educación de la filosofía. Y casi diría yo que educar es igual a ser filosofía, al menos de la manera como lo entiende Gilles Deleuze, que es un filósofo francés. Este texto es extraído de un libro que se llama Nietzsche y la filosofía, ¿sí? Y aquí él trata de dar respuesta cuando le preguntan para qué sirve la filosofía, la respuesta que da. Ahora, el juego de palabras que yo invito a hacer es, en las partes donde aparece la palabra filosofía, reemplazarla, bien sea por educación o crítica pedagógica si se quiere, ¿cierto? Diría yo que crítica pedagógica, pero como el tiempo es corto, voy a usar la palabra más corta y voy a usar educación. Pero estemos, digamos, atentos para ver cómo cobraría sentido la educación entendida de esta manera, ¿sí? Reflejando digamos, el concepto. Entonces, cuando alguien pregunta para qué sirve la educación, la respuesta debe ser agresiva, ya que la pregunta se tiene por irónica y mordaz. La educación no sirve ni al Estado ni a la Iglesia, que tienen otras preocupaciones. No sirve a ningún poder establecido. La educación sirve para entristecer. Una educación que no entristece o no contraría a nadie no es educación. Sirve para detestar la estupidez. Hace de la estupidez una cosa vergonzosa. Solo tiene este uso: denunciar la bajeza del pensamiento en todas sus formas. Es decir, aquí quiero plantear que, o sea, superar esa idea que muchos hemos tenido, y por eso todavía hablamos de enseñanza y aprendizaje en un sentido tan tradicional, que supuestamente la función de la escuela es de alguna manera enseñar conocimiento como una forma de superar la ignorancia, como si la pelea de los maestros y de la escuela fuera contra la ignorancia. Aquí lo que se plantea es que la pelea de los maestros, la pelea de la escuela, o sea, por lo que se debe luchar, contra lo que se debe luchar, no es contra la ignorancia, sino contra la estupidez, ¿sí? O sea, la pelea de la educación es, digamos, combatir la estupidez, que si no se puede eliminar, porque lo hemos visto también a través de nuestros gobernantes que han estado capaces de mandar, al menos sí lograr reducir la estupidez a su más mínima expresión, si fuera posible, ¿cierto? Entonces, continúo. ¿Existe alguna disciplina por fuera de la educación que se proponga la crítica de todas las mistificaciones, sea cual sea su origen o su fin? Es decir, la educación ahora, sobre todo que estamos en tiempos de incertidumbre, ¿sí? O sea, ya hemos abandonado las certezas, esa idea que el maestro tiene algo que enseñar se queda sin piso. No hay nada que nosotros podamos enseñar como una verdad, ¿sí? Como un conocimiento real, único y universal. Eso no. Entonces, si el papel del maestro, que durante tanto tiempo fue enseñar y mostrar esa realidad, y que hoy sabemos que no es así porque no hay solamente una realidad, sino muchas construcciones de lo real, ¿sí? De la misma manera, la verdad es un invento. Entonces, el papel del maestro no es enseñar verdades, sino criticar y cuestionar cualquier verdad. Por supuesto, cuando hablamos de entristecer no decimos que sea lo único, pero por supuesto al cuestionar verdades tenemos que entristecer, porque eso significa tocar a veces sensibilidades, pero a veces es necesario.
A veces es necesario ser agresivos en la crítica. Hay que superar esa idea de lo políticamente correcto, de no decir cosas porque el otro se lastima, porque al otro le hiere y le duele. No, ¿sí? A veces las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿cierto? Y hay que decir muchas veces las cosas como son. Entonces, a eso se refiere con las mistificaciones. Esas construcciones que se pretenden mostrar como verdades. Entonces, denunciar todas las ficciones sin que las fuerzas reactivas no podrían prevalecer. Denunciar en la mistificación esa bajeza de estupidez, esa mezcla de bajeza y estupidez que forma también la asombrosa complicidad de víctimas y autores. En fin, hacer del pensamiento algo agresivo. O sea, el pensamiento debe ser agresivo, siempre. Si el pensamiento no es agresivo, no sería pensamiento como tal. Activo y afirmativo. Hacer hombres libres. Es decir, hombres que no confunden los fines de la cultura con el provecho de la moral, el Estado, la religión. Y este punto es clave, y por eso escribí la ponencia en la mesa de interculturalidad. Porque es muy importante, previo a hablar de interculturalidad, inclusión, al menos problematizar el concepto de cultura, saber de qué hablamos cuando hablamos de cultura. Y en este caso, la invitación es aquí a entender que el compromiso de la educación es con la cultura. El compromiso del Estado no tiene que ser con el provecho del Estado, la moral o la religión. Por eso, sí, la idea, que a veces se cae en romanticismo, pero la idea sería que los maestros del magisterio como tal pelearan no porque el Estado le brindara todos los derechos, normativas o disposiciones que se exigen, sino por el contrario lograr la mayor independencia y autonomía respecto al Estado. Que nosotros mismos podamos, no, cuando digo nosotros es toda la comunidad educativa, siendo maestros, estudiantes, todo, cada uno construir sus propias formas de construcción de conocimiento y de hacer escuela. Entonces, combatir el resentimiento y la mala conciencia que ocupan el lugar del pensamiento. ¿Quién, a excepción de la educación, se podría interesar por ello? La educación como crítica nos dice lo más positivo de sí misma, empresa desmitificadora. Y a este respecto, que nadie se atreva a proclamar el fracaso de la filosofía, porque por muy grandes que sean la estupidez y la bajeza, serían mucho mayores si no subsistiera un poco de filosofía que en cada época, de educación, les impidiera ir todo lo lejos que quisieran. Le prohíbe, aunque solo sea por el que dirán, ser todo lo estúpida y lo baja que cada uno por su cuenta desearía. No les son permitidos ciertos excesos, pero ¿quién, a excepción de la educación, puede hacer esto? Esa pregunta creo que hay que hacerla para darle esa fuerza a la educación, porque solo la educación puede tener ese papel de ruptura. ¿Sí? Bueno, por cosa de tiempo voy a pasar aquí. Gracias. Entonces, el método de la crítica pedagógica, el método de análisis, aunque pongo la palabra método entre comillas porque no creo tampoco que pueda ser un método como tal, ¿sí? Es renunciar por completo a la idea del origen, ¿cierto? La genealogía lo que busca no es saber lo que algo es, sino cómo es que eso llegó a ser lo que es, ¿sí? Entonces, más o menos lo que hicimos con el ejercicio de la imagen del diablo, no nos interesa si el diablo es malo, en este caso, sino cómo fue que llegamos a considerar el diablo malo, ¿cierto? ¿Cómo fue que llegamos a construir esa imagen de él? Y por eso lanzamos la propuesta en relación a esa animalidad, ¿sí? Entonces, habría que hacer un análisis de la cultura renunciando a eso, criticando los valores. Es muy común encontrar, sobre todo en estudiantes de primer semestre, en las carreras digamos, en las normales, en las licenciaturas, e incluso también he tenido estudiantes de maestría que llegan con esa inquietud la primera percepción que ven de la educación y el problema de la educación es que se han perdido los valores. Hágame el favor, ¿sí? Que los valores se pierden, cuando los valores en realidad se transforman constantemente. Eso es inevitable, siempre será así, ¿cierto? Y así tiene que ser, de hecho, porque es la única forma que tenemos siempre de estarnos renovando, cambiando todo ese tipo de cosas a las que valoramos. Por eso es que, por ejemplo, hoy atacamos y cuestionamos y le damos tan duro a un concepto que durante mucho tiempo lo valoramos como si fuera la panacea de la convivencia social.
que fue el concepto de tolerancia, que hoy en filosofía lo rechazamos por completo, de tajo. No hay que ser tolerantes, ¿sí? Porque la tolerancia significa soportar al otro, aguantarlo, y eso ha generado varios problemas, ¿cierto? En familias, mujeres que han aguantado durante 30 años un esposo maltratador, ¿sí? Alcohólico, con muchos problemas de violencia intrafamiliar, ¿sí? Pero solamente por esa idea, ¿sí? De que eso de alguna manera, digamos, tiene que permanecer, ¿sí? Entonces, porque se valora muchas veces, digamos, más el cómo me veo que el cómo me siento, es decir, ese cómo nos ve la sociedad, ¿sí? Más que una mirada que emerja de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces hay que cuestionar los valores. Ya no hablamos de tolerancia, sino que hablamos de reconocimiento. O sea, al otro no lo soporto, sino que yo lo reconozco y aprendo de él, ¿sí? No hay continuidad tampoco, ¿sí? Esa idea que hay una linealidad que nace de esa manera como hemos dividido la historia pasada, antigua, media, moderna, ¿sí? Y así creemos que la vida tiene una linealidad, creemos que la vida es, ¿sí? Nacer, ¿sí? Estudiar, conseguir un trabajo, casarse con algunos, afortunadamente se ha ido transformando eso, ¿sí? Hace poco un estudiante me decía, profesor, yo creo que hice las cosas al revés, porque yo primero tuve hijos y me dio por estudiar ahora, ¿cierto? Y hablando con él, dice, ¿quién dijo que eso va al revés? ¿A usted quién le dijo que la vida tiene un orden? ¿Usted por qué tiene que seguir un orden? ¿Quién es el que le dice cuál es ese orden? ¿Yo por qué no puedo construir el propio orden de mi existencia? Por eso se cayeron, que durante tanto tiempo fueron de moda, y todas las escuelas trabajan en eso, proyectos de vida, y no hay que más pendejadas, y porque tuve conocimiento de esos casos, de maestros que en clases de proyecto de vida ponían a los estudiantes, o sea, ese era el trabajo final, conocí un profesor que hacía eso, decía, escriba año por año lo que va a hacer, planee su vida los próximos 30 años. No, es que ni al año siguiente, a la otra semana ya nada de eso se cumplía, porque todo el tiempo estamos cambiando, nosotros no podemos estar sujetos a un plan, pero aún así, gracias a eso, inventamos currículos, planes de estudios, cosas que siguen una linealidad que en última sus efectos pueden ser mucho más perjudiciales de lo que se podía esperar. Ya está la segunda diapositiva, son 7, yo creo que termino en esto. ¿Sí? Pero termino aquí en la última, ¿no? ¿Vale? Entonces, renunciar a la verdad, entender la verdad como un invento, ¿sí? Entender la verdad como un invento significa entender que no existe una verdad eterna que siempre ha sido, sino que siempre hay, digamos, posibles verdades en disputa hasta que una se impone sobre otra, porque quien puede decretar o decir la verdad lo hace, por supuesto, cuando esta de alguna manera le implica un beneficio. Y por eso, como un ejemplo, pues medio jocoso, pero pues suelo hacerlo porque creo que es muy preciso cuando, por ejemplo, las personas que dicen que el físico no importa, suelen ser los feos, ¿cierto? Porque establecer una verdad donde el físico importe, pues yo perdería valor. Entonces yo establezco una verdad donde el importante sea yo. ¿Qué es lo que hace el presidente ahora respecto a lo que ha pasado en el Cauca? Lo que hace es tratar de establecer una verdad donde finalmente los responsables de los asesinatos son los mismos indígenas por no dejar que el ejército pase para allá, ¿cierto? Entonces, con lo que habíamos dicho de la genealogía, aquí no nos interesa tanto el qué es, sino el cómo pudo llegar a ser. A mí no me interesa tanto si Duque es el presidente, sino cómo eso llegó a ser, ¿cierto? Faltan muchas cosas, ¿sí? Queda para las preguntas y espero que las hagan. Gracias. Digamos, está el artículo y ahora también está pronto a ser publicado un artículo sobre la crítica pedagógica que retoma lo de la escuela máquina de guerra. Pero que esté funcionando ya una escuela como tal. No, de hecho no sé. Esa escuela existe, pero al no ser jerárquica ni institucional, esa es la que hacen, digamos, los estudiantes, o sea, donde ellos mismos aprenden, pero no hay quien enseñe porque no hay una jerarquía ahí. Es decir, se aprenden unos de otros, pero no necesariamente, y de hecho el profesor en esos casos puede ser un obstáculo
para que esas cosas se den. Pero eso emerge, pero es momentáneo. Son cosas que se escapan porque ahí hay... Por ahí un compañero, ya está muy de edad, que fundó una escuela, un colegio aquí en Cali precisamente, ¿ya? En donde la escuela no hay